La pequeña colonia de los leprosos, situada más abajo que las vías del tren, estaba completamente sumergida. Para recorrer los últimos metros, Margareta había tenido que subirse a la espalda de Lambert, acrobacia que la hechura de un sari hacía bastante difícil, y no obstante ningún habitante había huido. Los padres habían subido a sus hijos a los tejados, y los leprosos que podían valerse por sí mismos habían amontonado charpoy unos sobre otros para poner a salvo a los enfermos y lisiados. Lambert descubrió a Anonar encaramado en una de esas pirámides improvisadas medio sumergida. El tullido había sobrevivido a la amputación y apretaba contra su pecho una pequeña linterna. «Anonar, viejo hermano, he venido a buscarte», murmuró el sacerdote sin resuello. «¿A buscarme? ¿Pero por qué? No es la primera vez que el monzón nos remoja los pies». El aire estoico, casi jovial del leproso en medio de todo aquel desastre maravilló una vez más a Lambert. Estas luces del mundo merecen verdaderamente el primer lugar al lado del Padre, pensó. Han llegado hasta el final del sufrimiento. Sigue lloviendo, corréis el riesgo de ahogaros. Al pronunciar estas palabras, el sacerdote comprendió de pronto la inutilidad de sus intenciones. ¿Cómo iba a evacuar a todos aquellos desdichados cuando él mismo y sus compañeros habían estado varias veces a punto de desaparecer en los torbellinos de agua negra que anegaban el barrio? Había que ir a buscar refuerzos. ¡Refuerzos! La idea parecía más bien cómica en aquella noche de pánico. Entonces Lambert volvió a ver ante él la imagen de un hombrecillo de ojos crueles y orejas peludas, con mofletes de libertino. Llamó a Margareta y a Aristote. «Voy corriendo a buscar al padrino», les gritó. «Es el único que puede ayudarnos a sacar de aquí a toda esa gente». Con sus 2 plantas de sólida mampostería, sus escaleras de ladrillo, sus balcones de piedra, la casa del padrino emergía de las aguas como una fortaleza. Sus diferentes estancias, iluminadas a giorno por un potente generador eléctrico, alumbraban con una insólita claridad los torbellinos que batían sus paredes. «Es como ir al palacio de los dogos», se dijo Lambert lleno de admiración. Nada, ni siquiera el diluvio podía modificar el comportamiento del dogo de la ciudad de la alegría. Insensible a la urgencia, a los gritos, a las llamadas de los habitantes que huían de sus chabolas desmoronadas, seguía instalado sobre su alfombra oriental, en su sillón incrustado de piedras preciosas. Ni siquiera la irrupción de la silueta chorreante de fango y de excremento, precedida por su hijo, provocó ni la sombra de una sorpresa en su máscara de sapo. «Good night, father», dijo con su voz silbante, mirando fijamente a su antiguo adversario. «¿Qué le trae por aquí con semejante tiempo?» Dio una palmada, un criado con turbante trajo té y limonadas en una bandeja de cobre cincelado. «Los leprosos», dijo Lambert. «¿Otra vez?», se asombró el padrino frunciendo el entrecejo. «Está visto que son siempre los leprosos los que me proporcionan el honor de verle. ¿De qué se trata ahora?» «Si no se les evacúa urgentemente se ahogarán. Necesito inmediatamente hombres y una barca». Lambert no supo nunca si fue el temor de perder una fuente de ingresos apreciable o un inesperado sentimiento de solidaridad humana, pero el jefe de la mafia de la Ciudad de la Alegría reaccionó de un modo espectacular. Se puso en pie y empezó a dar frenéticas palmadas. Ashoka, el golfillo de la motocicleta, acudió corriendo. Hubo un primer conciliábulo, luego entraron otros miembros del clan. Aún no habían transcurrido 10 minutos, cuando salía una barca llevando a bordo a Lambert y a una tripulación de mafiosos. Cuando los primeros golpes de remo empujaban la embarcación hacia las tinieblas resonantes de gritos y ruidos, Lambert oyó de nuevo la voz silbante del padrino.
Volvió la cabeza y vio al hombrecillo barrigudo en el marco de una ventana iluminada. Nunca iba a olvidar las palabras que lanzó hacia el diluvio. «Ashoka», gritaba a pleno pulmón, «trae a todos los leprosos aquí. Esta noche nuestra casa es lo bastante grande como para acoger a los desgraciados». El enorme cuerpo chorreante se dejó caer de golpe sobre la pila de los cartones de leche. Extenuado por la noche más dura de su existencia, Max Loeb acababa de volver a su cuarto con las primeras luces del alba. Al diluvio había sucedido ahora una llovizna caliente y compacta. La subida del agua también parecía haberse hecho más lenta. Durante toda la noche, con el brazo levantado por encima del agua para mantener seco el botiquín, había acompañado a Bandona en sus operaciones de salvamento. La cabeza y el corazón de la frágil asamesa contenían el fichero completo de las más clamorosas desgracias del slum. Ayudados por un grupo de golfos que se pusieron espontáneamente a su disposición, fueron de una chabola a otra salvando de morir ahogados a ciegos, paralíticos, tuberculosos que no podían levantarse de la cama, mendigos e incluso una sordomuda loca con su recién nacido. Solo una vez llegaron demasiado tarde, cuando entraron en el chamizo de una vieja leprosa ciega a quien Lambert llevaba todas las semanas la comunión. Encontraron su cuerpo descarnado flotando en sus ropas de viuda. Llevaba el rosario arrollado a la muñeca y su rostro mutilado tenía una extraña serenidad. «Esta vez su suplicio ha terminado», murmuró Bandona, ayudando a Max a poner el cuerpo en un lugar más alto. «El Dios al que suplicaba por fin la ha escuchado, se la ha llevado con él». Esta sencilla explicación en medio de aquel ambiente de horror impresionó profundamente al norteamericano. «Aquella noche comprendí que nunca más volvería a ser el mismo», escribió unos días después a Silvia, su prometida de Miami. La llegada de la primera barca de leprosos a la casa del padrino provocó gestos que ni siquiera el corazón tan lleno de amor de Lambert hubiera podido imaginar. Vio a su hijo Ashoka coger en brazos a Anonar y transportarlo delicadamente hasta el charpoy de una habitación. Vio a las mujeres de la casa quitarse los hermosos velos de muselina para friccionar a los niños desnudos que tiritaban de frío, porque la temperatura bajó súbitamente una decena de grados. Vio a la esposa del padrino, una opulenta matrona con los brazos cubiertos de tintineantes brazaletes, que traía una olla llena de arroz y de pedazos de humeante carne. Sobre todo vio un espectáculo que borraría para siempre las visiones de horror de los cócteles Molotov al estallar ante su pequeña leprosería. El propio padrino tendía sus manos, llenas de sortijas de oro, hacia los náufragos. Les ayudaba a desembarcar, secaba sus miembros mutilados, les servía el té, les ofrecía platos de golosinas y de dulces. En la catástrofe de las inundaciones, contará Lambert, todos los hombres de la Ciudad de la Alegría se habían hecho hermanos. Familias musulmanas acogían a hindúes bajo sus techos. Jóvenes estaban a punto de ahogarse llevando a viejos sobre sus hombros. Había quien transportaba gratuitamente a enfermos en su rickshaw, que avanzaba con 3/4 partes del carrito bajo el agua. Dueños de tabernas no vacilaban en arriesgar su vida para llevar víveres a los refugiados encerrados en la mezquita. Tampoco olvidaban a Dios en medio de todo aquel desastre. Al pasar por su cuarto, invadido por más de 1 metro de agua, Lambert vio estupefacto 2 velas que ardían ante su imagen del santo sudario. Antes de huir con los demás habitantes del corralillo, el eunuco Kalima las había encendido para honrar a la divinidad del gran hermano Paul y pedirle que hiciera cesar la lluvia. Pero el Dios de los cristianos, el Bhagavan de los hindúes y Alá el misericordioso parecían haberse vuelto sordos. El suplicio de los náufragos de Calcuta iba a prolongarse días enteros. Como Max había temido, el cólera y el tifus empezaron a hacer estragos. No había medicamentos ni posibilidades de evacuación. Murió gente.
Los cadáveres que no era posible ni incinerar ni enterrar quedaban abandonados en las callejas inundadas. En pocas horas, Max tropezó con 3 cuerpos flotando a la deriva sobre las aguas. Paradójicamente, en todo aquel líquido no había una gota de agua potable. Los habitantes tendían trapos y paraguas para tratar de recuperar un poco de lluvia, pero algunos tenían que abastecerse directamente de aquella capa infecta que lo había engullido todo. La situación alimenticia era también trágica. Miles de personas refugiadas en los tejados y en la gran mezquita permanecieron 3 días sin comer nada. No obstante, los voluntarios que constituían equipos de socorro hacían milagros. Kamruddin encontró una barca y 2 grandes ollas. Remando hasta agotar sus fuerzas, el anciano recorrió todos los figones para llenar las ollas de arroz y de avena y llevar ese tesoro a los náufragos de la mezquita. Lo más extraño en aquel cataclismo era que la vida seguía como antes. En la esquina de una calleja anegada, Max se quedó atónito ante una visión que no iba a olvidar jamás, la de una pandilla de niños con agua hasta los hombros, riendo y chapaleando ante una minúscula plataforma sobre la cual un viejo, insensible al diluvio, vendía cochecitos y muñecas de plástico. La cólera del cielo solo cesó al cabo de 8 días y 8 noches. Entonces se inició un tímido descenso del agua, pero se necesitaría más de un mes para que la riada se retirase por completo del terreno conquistado. Lentamente Calcuta recobró la esperanza. Algunos autobuses se atrevieron a circular por las destrozadas avenidas. Más de 700 kilómetros de calzada habían sido destruidos o deteriorados. 500,000 de habitantes lo habían perdido todo. Miles de casas o de edificios vetustos o en construcción se habían hundido. Barrios enteros carecían ya de electricidad y de teléfono. Cientos de cañerías de agua habían reventado. Pero fue en los slums donde se manifestó realmente todo el horror del desastre. Al descender las aguas, la ciudad de la alegría no era ya más que un fétido pantano, un lodo viscoso maloliente mezclado con carroñas de perros, de gatos, de ratas, de lagartos e incluso de restos humanos. Lo recubría todo. Pronto millones de moscas surgieron de esta putrefacción y se arrojaron sobre los supervivientes. Se declararon epidemias en varios barrios. Para tratar de dominarlas, Bandona y Aristote hicieron derramar toneladas de desinfectantes proporcionados por el ayuntamiento, pero la operación causó graves pérdidas entre los voluntarios. Max tuvo que trinchar muchos pies y manos quemadas hasta los huesos por los productos corrosivos. Cuando Lambert, con barba de 15 días, cubierto de mugre y de piojos, volvió por fin a su corralillo, todos los habitantes estaban ya de vuelta. Todos se afanaban por borrar las huellas de la inundación. En el suelo, en la entrada de su cuarto, el sacerdote vio un encaje de rangoli, esos lindos motivos decorativos que se dibujan con tiza para las fiestas. Kalima y los demás eunucos del cuarto vecino se acercaron a él. «Bienvenido, gran hermano Paul», dijo Kalima. «Todos esperábamos tu regreso». Emocionado, con un nudo en la garganta, Lambert les dio las gracias. Durante su ausencia, los eunucos habían lavado, frotado y repintado su vivienda. Entonces una silueta hirsuta y barbuda irrumpió gritando en el corralillo. A Lambert le costó reconocer a Hazaripal. Hasta tal punto el hombrecillo aún había adelgazado más. «Ahora ya puedo morir», aullaba el rikshawala agitando triunfalmente un fajo de billetes del banco. «Mira todo lo que he ganado. Voy a encontrar un marido para mi hija».